Esta mañana quiero invitarles a este mensaje que tiene por título: El Espíritu recibe el temple del Espíritu Santo. El domingo anterior yo les había compartido ese mensaje que había colocado por título: El alma es calibrada por la palabra. Y 2 domingos atrás habíamos visto otro mensaje cuyo título era: Las circunstancias no deben definir la fe. Y todo eso estaba conectado con 2 pasajes que en esta mañana los quiero unir. Primeramente habíamos visto aquello que está allí manifestado en el testimonio del profeta Habacuc. Y habíamos destacado una palabra, la cual el profeta la recibe, impacta su corazón y definitivamente lo moviliza para poner toda su ansiedad y su aflicción, entregarlo a Dios, soltarlo en la presencia del Señor y disponerse para disfrutar de lo que Dios es a pesar de las circunstancias. Y entonces Habacuc supo entender que el justo por la fe vivirá. El domingo anterior, cuando veíamos el mensaje, el alma es calibrada por la palabra, habíamos meditado en el Salmo 103. Y allí señalábamos el testimonio de esa obra preciosa en la cual el Espíritu Santo, a través del bisturí, que es la palabra, va alineando nuestro corazón con el corazón del Padre, a fin de que podamos nosotros conocer y entender la santa voluntad de Dios y en ella vivir, recibiendo todos los beneficios que de parte de Dios están a favor de sus hijos. Hoy unimos estos 2 mensajes y voy a hacer mención otra vez a estos 2 pasajes que hemos estado compartiendo, y voy a empezar con el libro de Habacuc, en el capítulo 3, leyendo una porción de esa oración que realiza el profeta delante de Dios, en donde él da testimonio de toda esa experiencia en la cual Dios se estuvo manifestando a su corazón. Y el profeta dice así, Habacuc capítulo 3, vamos a leer del versículo 16 al 19. Oí y se estremecieron mis entrañas, lo más profundo de su ser, las entrañas se estremecieron. Esto habla de una aflicción muy profunda, de algo que estaba allí internamente sacudiendo su alma. Y dice: a tu voz oí, y luego señala qué es lo que el profeta estaba escuchando: la voz de Dios, hablando y tratando personalmente con su siervo. Y entonces Habacuc dice: a tu voz, temblaron mis labios. Habacuc dice: cuando Dios habla, solamente debemos escuchar. Temblaron mis labios, no podía articular palabras. Él sabía que todo lo que Dios estaba señalando era importante y valioso en su vida. No podía dejar escapar nada, no podía dejar caer nada. Y en toda esa experiencia, Habacuc está allí expresando lo que su alma sentía a causa de la tremenda revelación que Dios estaba trayendo de su justicia. Y entonces el profeta dice: entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Pero entonces
como que se produce un giro radical en el alma del profeta, porque en medio de ese testimonio, él puede recuperar la visión de aquello que en verdad es importante y reconocer que él es Dios. Y entonces puede decir el profeta, tranquilo, fíjese qué tremendo esta expresión, ¿no? Antes dice, se estremecieron mis entrañas, temblaron mis labios, entró podredumbre en mis huesos, tiemblo donde estoy. Pero ahora dice, tranquilo, tranquilo, espero el día de la angustia. Dios no le aseguró que iba a cambiar sus circunstancias, pero sí que él iba a estar allí, en ese valle. Tranquilo, espero el día de la angustia, el pueblo que se levantará para invadirnos. Esa realidad Dios no la iba a cambiar. Y entonces dice, ahora afirmado su corazón en la fe que viene de Dios como un don, él puede decir, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vaca en los establos, con todo, aunque falte todo, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Aleluya. Aleluya. Pero el texto clave es el primero, el cual estuvimos ya señalando. Capítulo 3, versículo 16. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Mas entonces termina ese verso diciendo, tranquilo, espero el día de la angustia, el pueblo que se levantará para invadirnos. Habacuc declaraba esto, porque él había tenido la visión dada por Dios de la amenaza que representaban los caldeos, un pueblo enemigo que avanzaba no para simplemente tener una ocasión de mostrar su poder, sino para someterlos, para destruir a Israel. Y el profeta, por la aflicción de su alma, como bien lo destacan los capítulos 1 y 2 que estuvimos en aquel tiempo mirando, pregunta a Dios. Las preguntas de Habacuc son las preguntas de cualquiera de nosotros cuando estamos pasando por ese valle. ¿Por qué no haces algo para defender a Israel? ¿Por qué alguien tan perverso como ese enemigo que se levanta tiene el permiso de enseñorearse de tu pueblo? ¿Por qué? Y Dios le responde al profeta. Dios nunca nos va a dejar sin respuesta, y en esa acción Dios le enseña dos verdades máximas a través de las cuales Dios manifiesta este proceso que estoy tratando de alguna manera transmitírselo. Ese proceso en el cual el espíritu va a ser templado en la fe y el alma es preparada para descansar en Dios. Dos verdades que son máximas. La primera verdad es que el justo por la fe vivirá. Si el justo se separa de esta verdad, entra en un valle de conflictos sin salida, como un laberinto. Pero el justo, dice la palabra, por la fe vivirá.
A través del testimonio de Dios, Habacuc lo declaró, capítulo 2, versículo 4, y dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Pero hay una segunda verdad, esta no es la única. Y esa segunda verdad va anclada a la primera, porque a través de la primera podemos entender esta segunda. Y la segunda verdad dice que Dios está en su trono y Él gobierna sobre toda su creación. Lo dijo Habacuc en el capítulo 2, versículo 20. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra, porque Dios es el Señor. Él es el soberano. Él está en su trono. A través de estas dos verdades, Dios le muestra al profeta que así como los caldeos, sus enemigos, fueron levantados para juzgar a Israel, de la misma manera ellos, sus enemigos, los caldeos, serían luego juzgados por Dios. Dios es juez justo. El fiel de la balanza de Dios, la aguja que marca el peso exacto, está siempre en el centro. Dios es justo, ni de un lado ni del otro. Pero además, Dios llevó al profeta a través de estas verdades a poner atención a algo que Él, Dios mismo, había manifestado. Dios le lleva al profeta a recordar el testimonio de las obras que Él había hecho en el pasado, las cuales tienen que ser un ancla para que nuestra fe no se separe de Dios, porque el Dios que obró ayer es el que está hoy presente obrando y el que mañana también se manifestará. Dios no ha cambiado. Y entonces, en ese testimonio de Dios, trayendo a la memoria del profeta las obras del pasado, el profeta puede decir, Habacuc capítulo 3, versículo 2, oh Señor, he oído lo que se dice de ti y de mí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. En su oración, el profeta está trayendo a memoria los hechos portentosos del Dios que es soberano y que gobierna sobre su creación, el cual está presente. Y entonces en su oración, el profeta puede mencionar aún las obras de Dios en el pasado. Hay algo que se está activando en la vida del Espíritu. El Espíritu mismo es el que está llevando al espíritu del profeta a reconocer que esas obras eran de Dios, algo glorioso a favor de su pueblo. Y entonces el profeta hace en su oración, menciona las obras de Dios en el pasado. Habacuc capítulo 3, versículo 10 al 12. Es interesante porque esto está conectado con las obras de Dios. No fue simplemente algo que Habacuc quiso manifestar. Era testimonio de algo que en verdad había sucedido. Y primeramente dice Habacuc 3:10, te vieron los montes y temblaron. ¿A causa de qué? De un diluvio. El diluvio de aguas pasó. Y aquellos montes que ante la manifestación del poder temblaron porque quedaron cubiertos totalmente. Finalmente, cuando el diluvio pasó y dio el abismo su voz, se levantó en alto sus manos. El diluvio cubrió todos los montes, pero cuando el diluvio pasó, los montes pudieron levantar su mano y volver a emerger.
Dios le está recordando al profeta todo aquello que en Génesis capítulo 7 y capítulo 8 había sido ya manifestado, testimonio de un hecho potente que ocurrió en los días de Noé. Nunca más va a suceder eso, Dios lo confirmó. Por lo tanto, la única referencia posible en el espíritu del profeta es aquel acontecimiento. Fue la única vez. Y huellas quedaron marcadas en toda la civilización de aquel tiempo que experimentó esa obra de Dios. Pero luego en el versículo 11, Habacuc se concentra en otro acontecimiento extraordinario. Josué capítulo 10, y dice ahí en Habacuc capítulo 3 versículo 11, el sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de tus saetas se fueron, el resplandor de tu lanza fulgurante. Josué capítulo 10. Josué está haciendo la guerra en Canaán, conquistando la tierra que Dios le había dado en herencia. Y allí el pueblo se dirige hacia el sur. Y viendo que el día caía y no podían imponerse sus enemigos, Josué se para en el medio del valle, en medio de la batalla, y ora y dice, sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y dice Josué capítulo 10, que así ocurrió. Por lo tanto, el Espíritu está impartiendo al espíritu del profeta. Haz memoria, le dice. Y entonces en el versículo 12, Habacuc puede declarar, con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. De esta manera, el profeta señala aquellas guerras donde Israel fue vencedor, porque el que estaba en medio de ellos y por ellos era el Dios de Israel, el Señor de los ejércitos. Al hacer memoria de los prodigios de Dios, el profeta entiende que lo importante no son las circunstancias, sino el tener presente en medio de las circunstancias quién es el Dios vivo que se reveló. Esta palabra es vital para nuestra vida. Él se ha revelado. Él es Dios vivo que se ha dado a conocer. Pero volviendo al capítulo 3 de Habacuc y al versículo 16, el texto clave, el profeta dice, oí. Y luego dice, a tu voz temblaron mis labios. Esto nos enseña que el profeta, ante la manifestación de Dios en su espíritu, está postrado delante de la presencia del Dios vivo, pues su alma sabe bien que algo está aconteciendo, está siendo calibrada, aunque sus huesos parecen que se cubren de podredumbre, aunque sus labios parecen temblar, su alma está siendo calibrada, ajustada a la verdad que permanece para siempre. No cualquier verdad que tomamos por ahí de todo tipo de información que vienen a nuestro alcance. Google tiene demasiado para ofrecernos, pero mucho más que lo que nos ofrece Google, es lo que nos ofrece Dios, porque definitivamente esto siempre es más alto, más superior, es incomparablemente mejor y perfecto. Y mientras el alma del profeta está siendo ajustada a la verdad de Dios, el espíritu del profeta está siendo llevado a la fragua, al lugar donde las temperaturas altas funden los elementos más resistentes. El espíritu del profeta está siendo llevado a la fragua. ¿Para qué? Para ser templado y fortalecido en la fe.
donde va a permanecer firme. ¿Quieres estar firme? Pues asegura la fe como testimonio de tu vida. Pero no cualquier fe, es fe conforme a lo que Dios ha hablado en su palabra, porque esa es la fe que permanece. Esa es la fe que te va a levantar, esa es la fe que te va a consolar, esa es la fe que te va a sanar, esa es la fe que te va a liberar, esa es la fe que te va a restaurar. Por eso Habacuc pudo decir, a pesar de toda esa visión que era realmente impactante, porque él veía avanzar a los caldeos con tal fuerza, que él sabía que no tenían posibilidad los israelitas ante tanto poder y tanta autoridad de ese pueblo caldeo que tenía realmente todo a su favor por la causa del poder que ellos disponían. No tenían posibilidades. Pero a pesar de todo eso, al final del versículo 16, la última parte, a través de lo que Dios está ministrando a su vida, calibrando su alma, llevando su espíritu a la fragua para templarlo, entonces el profeta puede decir, tranquilo, espero el día de la angustia. Tranquilo, espero. No cualquier día, el día que menos deseamos, el día de la angustia. No cualquiera puede decir tranquilo, espero ese día. Pero Dios lo hace posible. Aleluya. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Fue a causa de esta obra de Dios en su interior que el profeta Habacuc pudo finalizar ese pasaje del capítulo 3, bendiciendo al Señor y entonando en su oración una alabanza de gratitud y de confianza, al punto de decir, el Señor ha hecho mis pies como lo de la sierva, ha levantado mi carga. Y ahora, en el poder de su presencia, yo puedo caminar en las alturas, en donde Dios me ministra, manifestándome que en Él soy más que un vencedor. Porque en Él hay libertad. De la misma manera, y ahora cambio el pasaje. Lo vimos el domingo anterior. En el Salmo 103, por si no se dieron cuenta, están muy conectados los dos. Están muy conectados. Una es la experiencia del profeta, muchos años después. Pero otra es la experiencia de aquel gran rey David, muchos años antes. Pero hay un vínculo que los une. Hay algo que los identifica, hay algo en común. Y en el Salmo 103 vimos cómo David habla de la bondad de Dios. Y allí David enumera todos los beneficios recibidos por el alma. El Salmo 103, los versículos 3 al 6, David dice al alma, hablando de los beneficios recibidos. Él, señalando a Dios, es el que perdona todas mis iniquidades. Él, el que sana todas mis enfermedades. Lo puedes hacer personal, porque esa es la experiencia de los hijos de fe, cuando deciden prestar atención a Dios y dejar que Dios haga su obra maravillosa. Él es el que rescata de la fosa tu vida y mi vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, de manera que tu juventud se renueve como el águila. Pasan los años, parece que las fuerzas naturales
menguan, pero allí está la presencia del Señor para mostrar que Él es el Dios de mi fortaleza. Por eso Caleb, 45 años después de haber visto aquel monte, se pudo parar cuando están ellos entrando a conquistar la tierra y decirle a Josué: Josué, no olvides, ese es el monte que Dios me prometió, y aunque han pasado 45 años, todavía tengo las fuerzas necesarias. Si Dios va conmigo, ese monte me pertenece. En cada una de esas experiencias, el que perdona, el que sana, el que rescata, el que corona, el que te colma de bienes y te renueva. En cada una de esas experiencias, David vio una oportunidad para conocer un poco más a Dios. Y conociéndole un poco más a Dios, tener confianza de estar un poco más cerca de Él. No es que Dios no está en nosotros, claro que sí. El problema está en nosotros, que no podemos reconocer, distinguir su presencia. Y nuestra vida a veces parece una vida vacía, sin sentido, sin significado, sin propósito. Y Dios está allí queriendo marcarnos la dirección correcta. Pero nuestra alma está entretenida en un montón de cosas. Y nuestro espíritu no ha todavía fundido esos elementos que necesitan rendirse. Por eso es tan importante la obra de Dios, cuando Él a través de la palabra calibra el alma y a través del Espíritu mismo lleva nuestro espíritu a fundirnos en la fragua, en donde vamos a ser templados para recibir la firmeza de la fe. Y por ella vamos a caminar en bendición y en paz. David, al igual que el profeta Habacuc, era consciente que al ser él, David, igual que el profeta Habacuc, descendencia de Israel, estaba a su favor la palabra dada a Moisés. Dios había hablado, Dios había revelado, y por esa palabra Dios da a conocer sus caminos y sus obras. ¿Te sientes en algún momento de tu vida vacío? ¿No estás entendiendo el camino que Dios está señalando? ¿No estás pudiendo identificar las obras de Dios? Vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra, esa es la fuente. Vuelve a la palabra. Salmo 103, versículo 7. David dice, hablando de su identidad de israelita, la cual le daba a él privilegio, favor de Dios. Y dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Y en ese proceso en el cual David está siendo llevada, su alma es calibrada. ¿Y por qué insiste, pastor, tanto con que el alma es calibrada? Porque es importante que tu pensamiento, mi pensamiento, se ajusten a lo que es necesario y valioso. ¿Qué es lo necesario y valioso en la vida del justo que por la fe vive? ¿Qué es lo necesario y valioso? Conocer y entender la santa voluntad de Dios. ¿Para qué? Para andar en ella. Pero en ese mismo proceso, en donde David está siendo ministrado por el Espíritu de Dios, su espíritu está recibiendo el temple que lo fortalece. ¿Para qué? Para permanecer en pie en las batallas que iba a enfrentar. Fue el guerrero más
victorioso que tuvo Israel. Su hijo Salomón alcanzó todo tipo de prosperidad. Su reino era riquísimo en todo. Vino una reina de un lugar distante para conocer si lo que se decía de Salomón era verdad. Y cuando ella comprueba, dice, no se me ha contado ni la mitad. Pero con todo eso, Salomón nunca supo ganar una guerra como las ganaba su padre. Porque cada vez que él iba a enfrentar a sus enemigos, iba a la presencia de Dios, consultaba a Dios y Dios le decía, vamos adelante, David, porque yo estoy contigo. El espíritu de David recibía el temple que lo fortalecía para permanecer en pie en la batalla de la vida, porque él tenía la mirada puesta en el Señor de los ejércitos, el cual es digno de ser temido. Lamentablemente el gigante Goliat no lo entendió, porque si hubiera entendido, se hubiera retirado de una batalla desigual. Él creía que era invencible, imbatible, pero David antepuso a su circunstancia la fe en el Señor de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, le dijo David a Goliat. Le avisó, el que avisa no traiciona, pero Goliat no entendió nada, porque su fe estaba ajena al testimonio de Dios. Su fe estaba tan solo anclada en sus fuerzas. Las de David estaban ancladas en el Señor de los ejércitos. Aleluya. Y ese Señor de los ejércitos, y aquí voy a la parte del mensaje que no terminé ese día. Dice David, es digno de ser temido. Y esta parte es una parte fundamental si queremos que el proceso de calibración del alma y temple del espíritu se cumpla plenamente mientras tengamos aliento de vida en esta tierra. Es necesario que reconozcamos el valor de esto. En el Salmo 103, en los versículos 11 y 13, David utiliza 2 veces la frase, los que le temen, los que le temen. Miremos allí, por favor. Versículo 11, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Su misericordia es grande, pero es eficaz y está activa en los que le temen. Versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y esa misma frase vuelve a aparecer por tercera vez. 2 veces no basta, 3 veces es suficiente. Y entonces, en el versículo 17, David vuelve a utilizar esta frase, mostrando que en esa experiencia su alma está siendo calibrada, está siendo ajustada, está siendo santificada y su espíritu está siendo templado, fortalecido, establecido, afirmado en la fe. Y todo esto lo hace Dios llevando la comprensión del carácter santo y justo de Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 17 dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. A través de los versículos 11, 13 y 17 del Salmo 103, David manifiesta que todo eso que Dios está obrando en nuestras vidas, trabajando en nuestra alma,
trabajando en nuestro espíritu. Todo eso tiene beneficios, porque allí aprendemos del carácter compasivo de Dios como un Padre. Pero también llegamos a entender que sus misericordias se renuevan cada mañana y están a favor de los que le temen. El alma de David y su espíritu. Y Dios quiere que esto mismo sea la experiencia de cada uno de nosotros, en el alma y en el espíritu. El alma de David y su espíritu saben corresponder a todo ese conocimiento que Dios está trayendo y esa obra que Dios está manifestando, sabe corresponder con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? David es uno de los que le temen. La pregunta que debo hacerme en esta mañana es esta: ¿quiénes son los que le temen? Puedo responder: ese soy yo. Quizás algunos se pregunte o se esté preguntando: ¿cómo puedo saber eso? La misma palabra nos responde. Si buscamos con sinceridad, con un deseo profundo de que Dios nos hable, encontraremos siempre respuesta a través de su palabra. Siempre. Miren lo que dice David en el Salmo 103, versículo 18. Todo esto que Dios hace está a favor de los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Lo dice allí el testimonio del salmista. Para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Estos son los que le temen. Luego, el versículo 19 es otro punto en común en el testimonio de David y de Habacuc. ¿Recuerdan Habacuc capítulo 2, versículo 20? El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Ahora David, en el Salmo 103 y el versículo 19, nos lleva a otro punto en común que tenía con la experiencia del profeta. En el Salmo 103, versículo 19, David dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. David asegura por el Espíritu que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos señala sobre todas las cosas que Dios es soberano. Él es quien gobierna. Y a causa de todo esto, un día estaremos delante de Él. Tendremos que dar cuenta de nuestros actos. Dios ha hablado. Le invito, por favor, a los hermanos de alabanza que vengan a acompañarme aquí adelante. Dios ha hablado. Y Él es Dios que hace pacto con los que reciben la palabra de la cruz y deciden obedecerla. Porque la palabra de la cruz declara que Jesucristo es el Señor. Por medio de la palabra, Dios se da a conocer y trae luz al alma a fin de que le conozcamos y también entendamos el camino en el cual debemos andar. Continuando en esa fe en la cual el Señor
nos lleva a experimentar cuán hermosa es su presencia y cuán poderosas son sus obras. Por la palabra de Dios mi alma es calibrada, mi vida interior es ordenada y en su santa voluntad yo puedo andar. En esa voluntad mi vida siempre va a dar fruto, siempre. Y ese fruto es fruto que permanece, es fruto que crece, trayendo honra y alabanza al santo nombre del Señor. Le invito a estar en pie, querido hermano. Cuando el alma ha sido calibrada y el espíritu es templado, somos guiados por el mismo Espíritu de Dios a una plena comprensión de quién es Dios. Ese Dios a quien le pertenecemos y a quien fuimos llamados a servir. Y cuando esto sucede, mi vida entera está preparada para bendecir al Señor en cualquier circunstancia. Y en medio de esos valles, en donde muchas veces nuestros huesos parecen llenarse de podredumbre, nuestros labios tiemblan y todo nuestro ser se conmueve por algo que no podemos nosotros vencer, allí está Dios para llevarnos a entender que en Él tenemos las fuerzas para seguir adelante, para caminar en fe, venciendo todo obstáculo. Y de esta manera, alegrarnos en Dios, porque Él cumplirá su propósito. Aleluya. Vamos a alabar y a bendecir al Señor. Vamos a exaltar y honrarle, porque Él vive, Él está aquí. Quiere bendecirnos.